Hola y muy buenas tardes. Bienvenidos a la Escuela de Powerlifting Lift and Press. Como mencionamos en nuestras redes sociales, vamos a empezar con una serie de cursos totalmente gratuitos sobre programación en el powerlifting. El primer bloque del que vamos a hablar es el bloque de hipertrofia. Estos bloques nosotros los dividimos en 5, ¿ok? Y el primero de ellos es el bloque de hipertrofia. También cabe recalcar que esta clase va a quedar grabada, ¿sí? Se va a subir a las redes, les pondrá ahí la página donde pueden ver todo el curso completo. Y aparte, adicional, hemos creado un canal de WhatsApp en el cual ustedes, todos los que estén interesados en el curso, quieran verlo y tener todos los materiales que vamos a utilizar en este curso, pueden descargarlos desde nuestro canal, que lo vamos a ir dejando ahí en las redes sociales. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Eh, este bloque de hipertrofia, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo principal? Básicamente, en este curso ustedes van a aprender y a entender, ¿sí?, cómo deben de planificar, ya sea sus rutinas propias, ¿no?, de ustedes, como las de sus atletas. Entonces, es muy pragmático, ¿sí?, este bloque. Ok. Acá está nuestro temario. Tenemos tipos de bloques en el Power, bloque de hipertrofia, distribución de microciclo, selección de ejercicios, las diferencias, ¿no es cierto?, entre culturismo, la hipertrofia de culturista y de un powerlifting. Una rutina de ejemplo, vamos a ver, de acuerdo a todo lo que les voy a explicar. También vamos a ver algunos recursos de interés y finalmente unas preguntas muy frecuentes. Ok, listo. Primero, antes que nada, me presento. Mi nombre es Gianfranco Torres, soy el CEO y fundador de la escuela de Lift and Press. De profesión soy licenciado en negocios internacionales, pero mi pasión, obviamente, por los deportes de fuerza, sobre todo, son, son muy notorios. Muy aparte, he sido preparador físico en distintas disciplinas, desde el culturismo, fútbol, box, etc., ¿no? Entonces, también he sido juez en la Federación Peruana de Powerlifting y competidor, obviamente, ¿no? Aparte de algunos cursos que he llevado, ¿no es cierto? No iba a mencionar todos. Ok, bien, vamos a comenzar. ¿Cómo planificar un macrociclo en powerlifting? Primero, tenemos que entender muy bien cuáles son, a mi parecer, los 3 pasos más importantes para que ustedes planifiquen, ¿sí? Uno de ellos, el primero, es obviamente entrevistar a nuestro atleta, ¿sí? Tenemos que entrevistar, tenemos que saber de su altura, su índice de masa corporal, eh, su porcentaje de grasa, inclusive yo diría que medir las extremidades, conocer sus palancas, también, ¿por qué no?, medir las articulaciones. Tenemos que ver deportes en los que él ha practicado antes, ¿no? Todas esas cosas son muy relevantes a la hora de armar nosotros un programa. Luego tenemos el fijarnos objetivos, ¿ok? Para fijarnos objetivos, esto de acá funciona tanto para que cuando hay alguna competencia, ¿sí? O sencillamente cuando no hay ninguna. Entonces, esto es importante para tener un rumbo fijo y también mantener la motivación, ¿no? Es decir, yo sé que tengo que cumplir este número de bloques, inclusive aunque no haya una competición cerca. Y como lo menciono acá, normalmente hacemos bloques, lo dividimos por bloques, toda la programación, es mucho más sencillo. Luego ya entramos, una vez que ya tenemos eso, ya vamos y nos metemos al bloque de programación, que básicamente lo vamos a andar en la siguiente diapositiva.
viendo los tipos de bloques. Entonces, tenemos, asumamos como ejemplo que tenemos fines de julio, principio de agosto, tenemos nuestra competencia. Entonces, le estamos dando 4 semanas a cada mes. Acá hay dos diferencias muy importantes, muy marcadas. Que al principio, este es un CPP, ¿sí? Esta es una preparación general. Esta preparación es muy inespecífica. Es decir, es inespecífica en el sentido de que no nos estamos entrenando necesariamente al 100% a powerlifting. Es decir, porque estamos cogiendo, ya lo vamos a explicar más adelante, no vamos a estar trabajando netamente, sobre todo en la fase de hipertrofia, con nuestros ejercicios de competición, sino con variantes de nuestros ejercicios de competición. Entonces, a esta preparación general también, que es la más inespecífica, también le decimos una pretemporada, ¿sí? Entonces, y en la pretemporada tenemos a la hipertrofia y la fuerza base. Después que tenemos, después ya nos volvemos más específicos y ya tenemos, obviamente, una preparación más específica. Y acá sí ya tenemos los 3 bloques más importantes, de los más importantes en el powerlifting, porque todos son importantes. Tenemos el bloque de volumen, el picking y el tapering. Listo. Es así. Y este bloque ya de preparación específica, ese sería el bloque, ese es, perdón, la temporada en sí, ¿sí? Donde ya vamos a competir. Entonces, bien, vamos a describir muy brevemente los tipos de bloques. Vamos a centrarnos en los dos primeros, ya que en clases posteriores vamos a hablar mucho más a fondo sobre el resto. Entonces tenemos el bloque de hipertrofia, bloque de fuerza, bloque de volumen, bloque de picking, el de tapering y de recuperación activa. En el bloque de hipertrofia, obviamente el principal objetivo acá es ganar masa muscular, pero ganar masa muscular mediante las variantes y los ejercicios, ¿ok? Luego tenemos el bloque de fuerza base, y acá buscamos ganar, eh, más que todo potenciar, ¿no es cierto?, ya sean nuestros puntos débiles o fuertes, según el nivel del atleta también, por supuesto. Y ganamos buscar esa fuerza mediante las variantes. ¿Ok? Entonces, ¿se dan cuenta? Van de la mano esos dos. Mientras en el bloque de hipertrofia buscamos ganar masa muscular en las variantes, en el de fuerza buscamos ganar fuerza mediante las variantes. Ok. Luego estos bloques de acá, que les vuelvo a repetir, lo vamos a profundizar eh, conforme avance las clases. Ok. ¿Qué características tiene un bloque de hipertrofia, no? ¿Por qué lo utilizamos primero? Bien, obviamente de las principales características, como ya se les mencionó, eh, es hipertrofiar, ganar la masa muscular mediante variantes. Pero ustedes dirán por qué lo hacemos primero, ¿no? Y por qué no, no sé, por qué no segundo, por qué no tercero, etc. Ustedes imagínense, ¿sí? Pensemos en el hecho de que a nivel del sistema nervioso, nosotros estamos destrozados. ¿Por qué? Esto, imagínense ustedes, terminan un bloque, perdón, terminan una competencia. Ustedes saben cómo está ese sistema nervioso después de una competición. Lo último que queremos es volver a cargar pesado. Nuestro sistema nervioso está muy destrozado porque hemos estado cargando nuestros CRMs, pues, ¿no? A tope hemos estado en nuestros levantamientos. Entonces, lo último que queremos es volver a levantar pesado. Queremos darle descanso a nuestro sistema nervioso y también queremos que nuestras articulaciones también descansen, ¿no? Obviamente eso no quiere decir que no vamos a volver a levantar pesado, ¿no? Pero el objetivo de esta competición, de este bloque, no es levantar pesado, sino desadaptarnos, ¿ok? Entonces, ese va a ser
nuestro principal objetivo, ¿no? Desadaptarnos de esa carga alta, buscar esa desadaptación. Tengan en cuenta que no es mala, o sea, no tiene por qué ser mal esa desadaptación, porque recuerden que nosotros solamente queremos ser fuertes o el más fuerte de la competición el día de la competencia. El resto, el resto del año no nos sirve, ¿me entienden? Entonces, solamente en ese momento específico de la competición queremos ser el más fuerte. Entonces, por ende, se hacen distintos bloques, porque tampoco soportaríamos estar entrenando siempre pesado a lo largo del tiempo. Obviamente, eso de acá también hay que tener en cuenta que depende mucho de- del nivel del atleta, ¿no es cierto? Por ejemplo, los principiantes van a querer volver, como están más frescos y lo demás, ¿no? Con el sistema nervioso y demás. Entonces van a querer, terminando esa competencia, van a querer volver a cargar peso. Un atleta más avanzado, o incluso uno de élite, pues no tiene esas ganas, creo. Bien, entonces, le vuelvo a repetir, en ese bloque nos vamos a desadaptar de cargas altas, ¿no? Y de esta manera vamos a hacer que nuestro sistema nervioso funcione mucho mejor, porque ya le dimos un descanso a nivel articular, descansamos de las cargas pesadas y el objetivo principal que tiene que ser es orientar nuestro enfoque a ganar masa muscular. Sí, obviamente masa muscular en los músculos de, involucrados en los ejercicios de competición, pero también los antagonistas, ¿no? Por su función que cumplen estos de acá. Entonces, el periodo de duración de 4 a 12 semanas, ¿sí? Va a depender mucho también en qué ejercicio, porque ya vamos a ver más adelante que los 3 ejercicios no se trabajan al mismo tiempo, porque no responden igual, ¿sí? Los 3 básicos, me refiero, no responden igual a la hipertrofia. Entonces, menos de 4 semanas no es recomendable porque no vamos a obtener absolutamente nada de adaptación en los movimientos. Y tampoco, las 2 semanas son lo más óptimos, ¿no? Tampoco hay que superarlas, ¿no? Pero no queremos desadaptarnos, pero tampoco buscar una excesiva desadaptación, ¿no? Que no tendría ningún sentido. Entonces, el objetivo, lo vuelvo a repetir, el objetivo principal de ese bloque es aumentar la masa muscular, como ya les había dicho, especialmente en los ejercicios, en los músculos que están involucrados, ¿no es cierto?, en los movimientos de competición, pero también en la musculatura antagonista, ¿sí? Por su papel importante de estabilizadores y compensadores que tienen, pues, ¿no? En estos de acá. Ahora, acá tenemos 6 objetivos, seis objetivos muy importantes, que uno, aumentar el potencial. 2, aumentar la consistencia técnica. 3, aumentar la capacidad de trabajo. 4, aumentar la condición física. Tengo que aumentar la condición física. También tenemos el equilibrio muscular, por supuesto, y de los más importantes, resensibilizar nuestro sistema nervioso, ¿sí? Tenemos que desadaptarnos. Recuerden que para nosotros, por nuestro deporte, el sistema nervioso es demasiado importante. Entonces, vamos a ver. Luego, estos son unos errores comunes que se cometen, ¿no? Al armar este bloque de hipertrofia, ¿no? Hay mucha confusión al momento de armar. Entonces hemos considerado unos 3 bloques, perdón, tres puntos muy, muy específicos, los más comunes, ¿no? Eso. Entonces, bueno, antes de seguir vamos a ahondar un poquito este tema, el aumentar el potencial
sobre todo aumentar la consistencia técnica, ¿sí? Ya que en esta etapa realizamos muchas repeticiones, pues, ¿no? Y eso nos va a mantener en un rango, digamos, medio alto, ¿no? Por lo que, o sea, en esta etapa de acá es perfecta para practicar, para pulir nuestra técnica en cada repetición, ¿sí? Y de esa manera, pues estamos puliendo posibles fallos que se tengan, ¿no? En algún levantamiento específico. También en cuanto a aumentar la capacidad de trabajo, esto nos favorece para sacar máximo partido eh, al bloque de volumen, ¿sí? O sea, cuando pasemos al siguiente bloque. Entonces, eh, también tenemos el aumentar la fuerza física, la condición física, ¿no? Es importantísimo. El equilibrio muscular, esto es importante porque de esa manera evitamos posibles descompensaciones entre los músculos involucrados, vuelvo a repetir, entre los músculos involucrados en los movimientos de competición y también en los antagonistas y los estabilizadores, ¿no? Algo que se causa por excesiva especialización en las etapas de precompetición. Entonces, tenemos que estar todo equilibrado para que no haya una descompensación en ninguno de los grupos musculares. Y el más importante, como le estaba mencionando, que es resensibilizar el sistema nervioso. O sea, este para mí es uno de los más importantes, por no decirles el más importante, ¿sí? Porque es clave, recuerden, por favor, no se olviden, es clave que nuestro sistema nervioso central se desadapte. O sea, queremos que se relaje y se descanse, ¿no? Entonces, debido a que por nuestra condición de nuestro deporte, eh, constantemente está muy estimulado. Cargamos, estamos con cargas altas. Entonces, introducir un bloque de hipertrofia, donde obviamente el porcentaje a diferencia de nuestro rango, de nuestra repetición máxima, perdón, no va a superar pues el 75-80%, ¿no? Entonces eso hace que nuestro sistema nervioso se resensibilice, ¿sí? Entonces luego se va a encontrar en un estado perfecto para volver a adaptarse al trabajo de cargas altas, ¿no? Ese es entonces los principales objetivos. Como lo vuelvo a repetir, el hecho de resensibilizar nuestro sistema nervioso central es muy, muy importantísimo, demasiado importante, ¿sí? Entonces, luego estábamos viendo los principales errores, ¿no es cierto? Que acá hemos colocado tres, los más comunes, ¿no? Entonces, el primero es pensar que porque trabajamos a más repeticiones, no estamos trabajando en esfuerzo alto, lo cual no, eso tiene que ver con eh, un error muy común, al hecho de que estamos acostumbrados y, y pensamos, ¿no? De que solo cargando harto peso a bajas repeticiones en realidad vamos a progresar. Y sí, es cierto, pero lo vuelvo a repetir, por eso eh, separamos por bloques toda la programación, para no quemar nuestro sistema nervioso, para darle descanso a nuestras articulaciones. ¿Entienden? Entonces, suelen pensar, ¿no? Eh, por hacer cargas bajas lo trabajo mejor y si hago cargas altas no voy a estar trabajando. No, 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 también hay un esfuerzo en esas cargas altas. Sobre todo en las primeras 3 semanas, cuando tú comienzas tu bloque de hipertrofia, las 3 primeras semanas, esas son como que lo podemos utilizar de una pequeña recuperación activa, ¿no? Con bombeos, ¿no? Pero a partir de la 3.ª semana en adelante ya eh, comenzamos a intensificar nuestro bloque de hipertrofia. Incluso en algún momento vamos a hacer unos AMRAPs y ahí vas a ver un esfuerzo alto, ¿sí? Sobre todo en el tren superior para mejorar nuestro grind, que lo había publicado ya.
que es nuestra capacidad de lucha, ¿sí? Es una gran herramienta de los AMRAPs. Entonces, también mejora nuestra hipertrofia, utilizando un estilo más heavy duty, ¿no? Y luego culminamos, por ejemplo, con una intensificación, después de todo el volumen, un rango de repeticiones que hemos estado trabajando. Entonces, hay un esfuerzo, así que no se preocupen, ¿sí? Vamos a volver luego a cargar pesado. El otro es querer testear nuestro RM ni bien finalizamos el bloque de hipertrofia. Este es un gran error eh, por el siguiente hecho. Ya lo van a entender más adelante. ¿Y cuál es ese hecho? Que nosotros en nuestro bloque de hipertrofia, nosotros trabajamos principalmente los primeros ejercicios que son variantes de los ejercicios de competición, ¿sí? Por ejemplo, una sentadilla barra baja, que es nuestro ejercicio de competición en sentadilla. Lo vamos a cambiar por una sentadilla frontal o una sentadilla barra alta. Entonces, si ustedes se van a poner a testear después del bloque de hipertrofia, quieren testear cómo va su sentadilla con el movimiento de competición, eh, no tiene ningún sentido por las razones que les he mencionado. Si se supone que este bloque es para desadaptar y resensibilizar nuestro sistema nervioso, darle descanso a las articulaciones, no hemos estado practicando la sentadilla a forma de competición, ¿ok? Entonces estamos desadaptados y tampoco hemos estado trabajando a repeticiones bajas. Entonces no vas a tener eh, un buen test y tampoco tiene sentido. Entonces no cometan ese error de querer testear acabando del bloque de hipertrofia. Entonces, ya le vuelvo a repetir, no tiene sentido porque buscamos desadaptarnos a nivel del sistema nervioso, darle descanso a las articulaciones. Estamos trabajando con una variante de competición, estamos trabajando series altas, entonces no hay ningún sentido que testemos eso de ahí. ¿Ok? El tercer punto, trabajar los movimientos de competición a rangos de hipertrofia. A ver, suelen pensar, ¿sí? Obviamente por el hecho de que no saben, de que un bloque de hipertrofia básicamente va a ser, coges tu ejercicio de competición y simplemente le metes eh, rangos de hipertrofia, o sea, series más altas, ¿no? Y esto no es así, no es así para nada. En realidad, nosotros buscamos trabajar con variantes por el hecho de que en este bloque debemos dejar de trabajar los movimientos básicos de competición y trabajar con variantes, y los cuales irán enfocados, obviamente nuestros puntos ya sean débiles o fuertes. Entonces, vamos a ahondar ahora más esto. Obviamente esto de acá va a depender de, de los niveles del atleta, ¿sí? Que tenemos 4 niveles principales, ¿no? El principiante, el intermedio, el avanzado y el élite. El élite básicamente tiene poco potencial de mejora, pues, ¿no? O sea, solamente hay que, son pequeños matices, ¿no? Para que eh, maximice su rendimiento, ¿no? Lo potencie nada más. Ahora, es importante para los principiantes, ¿sí? Para los principiantes, tienen que centrarse en mejorar los puntos fuertes. Céntrense en mejorar sus puntos fuertes. Ustedes van a decir, ¿por qué? Porque por el simple hecho de que no saben todavía cuál es su punto débil. No saben cuál es su punto débil realmente. ¿Por qué? Porque no tienen suficiente experiencia para saber cuál es su punto débil. Les vuelvo a repetir, principiantes tienen que centrarse en mejorar en los puntos fuertes, por el sencillo hecho de que ustedes todavía no saben cuál es su punto débil porque no tienen experiencia suficiente, ¿sí? Así de simple. Entonces, ya nos vamos metiendo de lleno. Vamos a
la organización del microciclo. Ahora sí lo vamos a ir desglosando poco a poco, ¿sí? Entonces, acá vamos a coger un ejercicio muy, muy práctico, 4 días a la semana, ¿sí? Entonces, recuerden que esto se divide según los patrones de movimiento, ¿sí? Dependiendo de las necesidades y condiciones de nuestro atleta y de las interacciones y los tiempos de recuperación entre uno y otro patrón. Entonces, ¿cómo sería un microciclo? Ya. Por ejemplo, primer día, un dominante de rodilla. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos una variante de sentadilla, ¿sí? Que puede ser, eh, obviamente también, les vuelvo a repetir, para escoger nosotros esa variante, tenemos que tener en cuenta que tiene que ir enfocado a nuestro punto fuerte o débil, ¿sí? Dependiendo de los niveles que ya venimos hablando, ¿no? Pero tienen que tener en cuenta algo muy importante, ¿sí? A la hora ustedes de armar su rutina, ¿no? Tienen que tener en cuenta que el ejercicio que ustedes escojan tienen que tener un mayor rango de movimiento, a diferencia de su movimiento de competición. Por ejemplo, en un press, ¿sí? En un press, si queremos más rango de movimiento, ¿qué vamos a hacer? Probablemente, y sobre todo, asumamos de que nuestro punto débil es el tríceps, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podríamos trabajar un press, manos cerradas, a rango parcial, pero no, este bloque es de hipertrofia. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente hacemos un press con agarre cerrado, ¿no? Eso nos va a dar un rango de movimiento más amplio, ¿sí? Ustedes ahí donde estén sentados, o sea, imagínense, ¿no? Su press de banco, el agarre es mucho más amplio. Bueno, hay algunos atletas que sí hacen más cerrado, pero en líneas generales el agarre es más cerrado, ¿no? Entonces el rango de movimiento es más corto, a diferencia de que si agarramos un press, agarre cerrado, es más profundo, puede decir más hondo. Entonces ese es el objetivo, que tiene que tener más rango de movimiento, a diferencia eh, de nuestro ejercicio de competición. Por ejemplo, en la sentadilla. En una sentadilla, por ejemplo, hacemos una barra alta, ¿sí? Hay más profundidad que hacer barra baja. En la barra baja como que interviene mucho más la cadera. Entonces, a esa sentadilla ustedes, por ejemplo, colóquenle, eh, levanten los talones, ¿no? Colóquenle tacones atrás. Tienen más profundidad todavía. Inclusive si es una frontal, y le ponen tacones también, tienen más profundidad. Ok, en el peso muerto. El peso muerto podemos utilizar un déficit, ¿no? Un peso muerto déficit, eh, un piernas rígidas, ¿no? Un rumano y así. Eh, entonces, recuerden, el rango, buscamos un rango de movimiento mucho mayor que nuestro ejercicio de competición. Entonces, siguiendo, otro día va a ser un push horizontal y un pull vertical. Entonces, por ejemplo, una variante dominada de tríceps de banco, como es el press agarre cerrado, auxiliares y compensatorios de pull vertical. Otro día, dominantes de cadera, variante de peso muerto, auxiliares y ejercicios compensatorios. Y el último día, un push vertical, sí, push vertical y un pull horizontal, perdón. Vamos a escoger una variante dominante de hombro, de banca, y ya, siguen los auxiliares y compensatorios del pull horizontal. Ahora, ¿por qué, ¿por qué nosotros no mezclamos, por ejemplo, un push vertical con un pull vertical? ¿Eh? Por la sencilla razón, por las demandas de trabajo que se van a,
a generar sobre los estabilizadores del hombro. ¿Ok? Por lo que, por esa razón, preferimos mezclar un push vertical y un pull horizontal. ¿Ok? Entonces, ya les expliqué en la selección de ejercicios, ¿no? No utilizamos los movimientos de competición, ya les mencioné por qué, por las variantes, que necesitamos más rango de movimiento para mejorar nuestros puntos fuertes o débiles, ¿no? Acá de ejemplo se les puso el Larsen Press, ¿no? O una sentadilla barra alta, ¿no? Yo les vuelvo a repetir que si lo hacemos con tacones, pues hay más profundidad, ¿no? Ahora, ejercicios accesorios, luego al patrón de movimiento que vamos a trabajar. Entonces, después de nuestro ejercicio de variante, ¿qué seguiría? Pues, vamos a escoger ejercicios tantos bilaterales que se parezcan a nuestra variante y un ejercicio unilateral. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos, puede ser sentadilla búlgara y una hack. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestra sentadilla alta, luego la sentadilla hack y una sentadilla búlgara. Listo. Trabajo compensatorio y estabilizador. Ejemplos. Un curl femoral después de una variante y un accesorio de sentadilla. Entonces, como que sería el tercero o cuarto. Luego, a nuestro bloque, nosotros sí que sí podemos utilizar alguna técnica, ¿sí? Perdón, se me fue, perdón, alguna técnica alguna técnica, ¿no? Que se utiliza que utilizan los culturistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los drop set, los clusters, los micromod, los red spouse, mio reds, los iso holds, los BRF, que pueden tener lugar, ¿no? Ahí, en nuestro bloque. Entonces, ahora vamos a ver, y esto también lo vamos a responder un poquito más a fondo, en los errores que, el- que cometen los power builders, ¿no? Y en verdad, si es que en verdad son power builders, ¿no? Entonces, lo primero es el orden de ejercicios. Nosotros, sí o sí, tenemos que comenzar nuestro primer ejercicio con una variante de nuestro ejercicio de competición. Eso es inevitable, ¿ok? Entonces, los culturistas, obviamente que no tienen necesariamente que cumplir esto. Ellos pueden inclusive comenzar con una prefatiga, lo cual nosotros no tendríamos por qué comenzar con una prefatiga. ¿Ok? Entonces, ellos sí, sencillamente, o sea, no pueden comenzar por ejercicios de aislamiento, ¿no? Pero en nuestro bloque de hipertrofia, nosotros, como nuestro objetivo es mejorar, ya sean nuestros puntos fuertes o débiles, tenemos que comenzar por ellos, sacarle máximo provecho, ¿no? Otro es la selección de ejercicios, ¿no? Eh, nosotros, básicamente, nuestra selección de ejercicios los hacemos, sobre todo a los que van dirigidos a nuestros ejercicios de competición, es decir, todos aquellos músculos que intervienen en los ejercicios de competición, ¿entiendes? Por ende, dejamos los otros músculos un poco rezagados, ¿no? Por ejemplo, los deltoides laterales y las pantorrillas, los gemelos. Los dejamos ahí, no les damos tanta caña. En cambio, los culturistas, debido a que ellos, obviamente, pues en el escenario, sobre la tarima, tienen que tener un cuerpo armonioso, ¿sí? Tiene que estar todo estético. El culturismo trata de eso, al final, es de, de estética pura, ¿no? Entonces ellos sí se pueden permitir eso. Ok. Tienen que trabajar, perdón, sí o sí, todos los, todos los músculos. Tienen que darle caña ahí.
Ya luego la frecuencia, volumen e intensidad, ¿no? Entonces ellos van a sacarle más provecho. En cuanto a hipertrofia, ¿no? Nosotros también jugamos con volumen e intensidad, pero ellos en cuanto a hipertrofia, pues pueden escoger el estilo de Dorian Yates, ¿no? Más heavy duty, o de Beer Pair, de más frecuencia, ¿no? Entonces, ahí. Entonces, para recalcar este punto, ¿no? De cómo seleccionamos los ejercicios, ¿sí? Entonces recuerden, por favor, que todo lo nuestro tiene que estar bien controlado, ¿sí? Porque, o sea, queremos hipertrofia, pero que mejorando en el rango de movimiento, ¿ok? Y la capacidad de trabajo, concretamente, en los movimientos de competición. ¿Por qué les digo esto? De que queremos tener eh, todo controlado, porque hay un término, los culturistas, y esto lo demuestra la evidencia, que cuando hay un entrenamiento de intuitivo, que cuando ellos entrenan intuitivamente, pues les va mucho mejor, ¿ok? En nuestro caso no. Nosotros abogamos porque todo tiene que estar controlado. Nada de intuición, nada. Sobre todo en ese bloque, ¿ok? Porque luego tenemos que cuantificar el volumen y demás cosas. Entonces, no abogamos por eso. Otra cosa, antes de proseguir, todo lo que se les está enseñando, se les va a enseñar, tiene que ser individualizable. Es decir, no todos tienen que seguir al pie de letra el programa, lo que les estamos mostrando así. ¿En qué sentido? En el armado de ejercicios. ¿Por qué? Porque cada uno somos particulares, ¿sí? No individuales, no tenemos las mismas necesidades, ¿ok? Entonces hay que individualizar. Todo esto es en un contexto general, pero a partir de lo que se les está explicando, ustedes ya van a poder diferenciar mucho mejor. Ok, entonces, no se olviden, nuestra sesión de entrenamiento tiene que comenzar por las variantes en concreto, por las que queremos mejorar, ¿no? Eh, por ejemplo, no vamos a realizar pues, un press de banca de pecho con mancuernas, a realizar un antes que el press agarre cerrado. O sea, no tiene ningún sentido, ¿sí? Me dejo entender. Nosotros queremos mejorar la hipertrofia, pero le repito, en los movimientos básicos de competición, ¿sí? Es un punto muy importante. Ya luego el siguiente movimiento que realizamos es un ejercicio que involucre ambas extremidades, ya sea superiores o inferiores, ¿sí? Porque se parece más al patrón de movimiento, ¿ok? Apréndese todo este cuadro. Entonces, y ya luego trabajamos unilateralmente y luego ya se trabaja más analíticamente, ¿no? Un ejemplo, sentadilla barra alta, una prensa, una sentadilla búlgara, extensiones de cuádriceps, ¿no? Entonces, esto, esto es así. Un ejercicio, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, cómo trabajo, cómo me gusta escoger un ejercicio, por ejemplo, el curl femoral. Eh, subo con ambas piernas y bajo con una pierna, ¿sí? Es un buen ejercicio. Entonces, ahora vamos a ver más. Ya vimos las diferencias. Ok, acá hay es importante también entender que hay diferencia entre las variantes que ustedes van a escoger, ¿sí? Porque a las finales, acá hemos escogido tres, ¿sí? Hemos escogido tres variantes y al final esas variantes ustedes las pueden llegar a mezclar, ¿no es cierto? Las tres si quieren, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos, según el agarre, por ejemplo, un press cerrado, un press abierto, ¿no? De ahí, según el agarre, un rango de movimiento, ¿no? Y el incremento en que se use. Entonces,
Esto, lo vuelvo a repetir, podemos combinarlo. Ahora vamos a dar un ejemplo. Entonces, un agarre cerrado de press de banca, por ejemplo, para un bloque de hipertrofia. Pero, por ejemplo, si además lo combinamos esa anchura del agarre con la posición del leg drive, entonces podemos hacer combinaciones, ¿ok? En este bloque. Eh, Comenzando nuestro bloque, vamos a estar lo más alejado, pues, ¿no?, de una competición, se supone. Y por ende, como les había dicho, al estar más alejados de una competición, al estar en pretemporada, este bloque es muy inespecífico, ¿no? Entonces puede ser un bloque de press banco cerrado con Larsen, por ejemplo. Y conforme vamos avanzando en el bloque de hipertrofia, vamos buscando, vamos de menos a más especificidad, ¿no? Y vamos a ir de un press a agarre cerrado Larsen a un press agarre cerrado normal, ¿eh? Entonces, acá hay un ejemplo muy práctico. Acá hay un novato, ¿no? Un principiante. Luego vamos a ir leyendo estos de acá. Antes, vamos, imagínense, tenemos un novato, ¿no? Que no va a competir, obviamente porque es novato, pero a este novato, antes de siquiera pasar a un bloque de fuerza base, que sería nuestro segundo bloque en la programación, les recomendaría que haga dos, no uno, sino dos bloques, ¿sí? De hipertrofia, bueno, dos ciclos de hipertrofia, antes de pasar la fuerza base. Entonces, por ejemplo, siguiendo con el tema del press, ¿no es cierto? En el primer ciclo de hipertrofia, nos centramos en, en, en ser muy inespecíficos, ¿sí? Porque estamos muy lejos de la competencia, ¿no? Entonces, cogemos ese agarre cerrado, ¿no es cierto? Es el agarre cerrado, que es lo más específico. Y en el siguiente ciclo, buscamos el trabajo de agarre cerrado, por ejemplo, pero con bandas, ¿sí? Con bandas. Entonces, como ven, vamos jugando también, podemos jugar con varias variantes, ¿no? Pero el mismo objetivo es de menos específico a más específico. Podemos jugar con muchos detalles, ¿no? Siempre, por supuesto, en función del nivel de experiencia, del tiempo que se tenga, de las necesidades, el rango de movimiento, variaciones de técnica, etc. Acá es importante que ustedes entiendan, he puesto unas cuatro, no digamos frases, sino cuatro cosas puntuales que ustedes tienen que entender. Primero, hay que diferenciar la parte técnica y la muscular. Ya voy a explicar esto. Hay que diferenciar esta parte de acá. Por eso es que hacemos los bloques. ¿Ok? Luego, hay que ser fuerte mentalmente y saber que te tiene que gustar lo básico antes de lo simple. ¿Por qué? Este punto está amarrado con el de acá. Cuanto antes uses una técnica avanzada, antes te quemas, ¿no? Y antes te vas a estancar. Entonces, con lo cual, si eres capaz de progresar con lo básico al principio, mejor para que cuando te estanques uses las técnicas avanzadas de verdad. Lo que pasa es que muchos cuando comenzan, inclusive yo, cuando comenzamos, eh, vemos videos de YouTube, vemos a nuestro power preferido o a varios, y pues vemos que utilizan diferentes técnicas, diferentes estilos, ¿no? Agarres, etc. Es un montón de etcétera que pueden que puede ver en el Power. Entonces, queremos copiarlos y replicarlos. El problema es de que, obviamente, por nuestra ignorancia, al replicarlos no sabemos que nos hacemos un daño. Porque un principiante puede mejorar con cosas básicas. No tienen que desesperarse, no tienen que emocionarse. Van a llegar a ese punto, van a llegar a cargar muchísimo más peso, pero tienen que comenzar con lo básico. No corran, no hay prisa. Si ustedes no se hacen un hábito desde hacer bien los movimientos,
y desde utilizar cosas básicas en la programación, ustedes se van a estancar, ¿ok? Y esto tiene su ventaja. La ventaja de que tú hagas las cosas con calma y utilices cosas básicas, te va a servir, porque acá lo menciono. Cuando tú en verdad te estanques, ya después de que ya las cosas básicas no te funcionan, sencillamente vamos y aplicamos técnicas avanzadas, de verdad. Miren, acá un paréntesis, ¿sí? A mis atletas, ¿no? A los atletas que entrenamos, difícilmente los van a ver con bandas con algún otro accesorio, con cadenas, ¿no? Haciendo un board press, etc. o alguna barra especial. ¿Por qué? Porque planificamos bien esto, independientemente de su nivel, sobre todo entre los principiantes. Y solamente los utilizamos en momentos específicos, cuando veo que no están progresando, ¿entienden? No inclusive yo que soy avanzado, es cierto, no estoy compitiendo, no he estado compitiendo últimamente, pero entreno fuerza, ¿no? Entonces, no hago eso y tengo un buen margen de mejora, ¿entienden? O sea, se hacen momentos puntuales nada más y sí que te van a ayudar, pero si tú te los quemas antes de, no te va a ayudar. Y ahora, ya se los mencioné y se los vuelvo a mencionar. Cuando eres principiante no sabes aún cuál es tu musculatura débil o cuál es la fuerte, inclusive, ¿ya? Entonces, recuerden, no es lo mismo estar más hipertrofiado que realmente seas capaz de ejercer más fuerza. Es decir, el hecho, por ejemplo, de que alguien tenga un pecho grande, ¿sí? No quiere decir que en press de banca sea fuerte. Ustedes, atletas, que han competido, ustedes pueden tener menos peso y menos masa muscular, ¿sí? Estar menos hipertrofiados, menos hinchados, y tener más fuerza que alguien que está más hipertrofiado. ¿Es así? ¿Es así o no es así? Obviamente es así, se tiene más fuerza, o sea, no tiene nada que ver. Ok, bien. Acá los ejemplos de selección que ya hemos venido viendo. Entonces, los ejemplos de selección de variantes, ¿no? Entonces, acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, si tu punto débil es el tríceps, entonces buscamos ejercicios con rango de movimiento mayor. Hay que trabajar el punto débil. La presa, agarre cerrado, por ejemplo. En la sentadilla una barra alta, ya les había dicho. Y si le ponemos tacones, o sea, levantamos los talones, pues más profundidad. El peso muerto también ya les he mencionado, un déficit, un rumando. Pues. Entonces, estos dos puntos importantes, ¿sí? En este bloque de hipertrofia, siempre buscar ejercicios con rangos de movimiento mayor que al ejercicio de competencia, ¿sí? Tiene que ver un rango de movimiento mucho mayor. Buscamos bajar también la carga para estimular menos nuestro sistema nervioso central y generar máximas ganancias de hipertrofia, ¿ok? Entonces, usualmente vamos a estar con cargas, inclusive comenzar desde 60% hasta 80%, ¿no? Así vamos a estar. Eso de ahí, entonces es un esfuerzo medio alto, ¿no? Y le vamos a meter bastantes ejercicios de aislamiento, ¿no? Ok, en conclusiones, señores, ¿cuál es el objetivo principal de la hipertrofia? Exacto, desadaptarnos neuronalmente y enfocarnos en ganar masa muscular, ¿no? Los bloques varían para cada uno de los movimientos, ¿sí? No son iguales, lo vamos a responder en una pregunta que nos hicieron, no son iguales por el mismo hecho que no tienen la misma incidencia a nivel de hipertrofia y el sistema nervioso se suele fatigar de acuerdo al ejercicio. Hay ejercicio, de los tres ejercicios, hay un ejercicio que tiene mayores demandas del sistema nervioso. Entonces, este bloque, por ejemplo, podemos estar ya estar en bloque de fuerza base y seguir trabajando rangos de hipertrofia, el pecho y la sentadilla. Ahora vamos a explicar más. ¿Eh? Ahora,
¿Cómo va el volumen? Ya esto va unado lo de acá. El volumen va así. El ejercicio que es más demandante y provoca más fatiga, sí señores, es el peso muerto. Entonces, es el peso muerto, así de simple. Entonces, luego, primero, por eso les digo, press de banca y sentadilla, estos dos podrían estar haciéndolo ya en otro bloque, perdón, seguir haciendo un bloque de hipertrofia dentro del bloque de fuerza base, pero el peso muerto ya no va a seguir con hipertrofia, créanme, es muy demandante. Ahora lo vamos a responder. Una pregunta. Rango de hipertrofia, variantes de press de banca, esto es lo que más recomendamos, sí, estos son los rangos de repeticiones. Eh, en las variantes de press de banca, de 8 a 14 repeticiones, variantes de sentadilla, de 6 a 12, variantes de peso muerto, de 6 a 8. De 10 a 12, solamente si tienes un buen nivel de experiencia, si eres avanzado, tal día, ¿no? Y o es un auxiliar de la variante. Por ejemplo, si tu variante es un déficit, ¿sí? Podrías hacer 10 a 12 repeticiones en tu auxiliar. ¿Cuál sería tu auxiliar? Un peso muerto romano, por ejemplo. Ahí sí harías 10 y 12. Pero después en tu variante como tal del peso muerto, no. Siempre y cuando tengas un nivel eh, de experiencia muy, muy elevado. Muy, 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 muy elevado. Ok. Acá brevemente vamos a tocar lo que es el volumen de entrenamiento. Es importante entender el volumen de entrenamiento, sobre todo en hipertrofia, ¿ya? Una variable muy importante. Todas son importantes, pero esta es muy interesante. ¿Qué quiere decir un volumen de entrenamiento? Simplemente la cantidad de trabajo que hacemos. Listo. O sea, cuanto más volumen seamos capaces de tolerar, de acumular, mayor será el efecto de nuestro entrenamiento. Estos marcadores, tenemos marcadores de volumen, ¿sí? Y esto de acá les va a ayudar muchísimo a la hora que ustedes desean armar su rutina. Entonces, esos marcadores fueron propuestos por el creador de RP, el doctor Mike Israetel. Entonces, son muy prácticos, son muy pragmáticos a la hora de, de armar nuestra rutina, ¿sí? Saber las series, sobre todo, que vamos a hacer. Entonces, simple, miren, hay cuatro marcadores: el volumen de mantenimiento, el mínimo volumen efectivo, el máximo volumen adaptativo y el máximo volumen recuperable. Nos vamos a centrar en el mínimo volumen efectivo y en el máximo volumen recuperable. De esto de acá, señores, va a haber un pequeño PDF, ¿sí? Así que va a estar más explicado, porque si no vamos a extender mucho esto. Ok, entonces vamos a centrarnos en estos dos que me parece importantísimo. Eh, Veamos, el volumen mínimo efectivo simplemente se refiere al número más bajo de series, ¿sí? Que puedes hacer en un determinado entrenamiento y te conduce a un crecimiento neto, ¿sí? O sea, es lo mínimo que tú puedes hacer y aún así estar consiguiendo ganancias musculares. Y por el contrario, el máximo volumen recuperable sirve básicamente acá es lo contrario, pues, es una mayor cantidad de series, ¿sí? Pero sin excedernos de las necesidades agudas de recuperación y tampoco violar la progresión a largo plazo. Entonces, ni muy suave, o sea, ni pocas series, ni sobrepasarnos muchas series, ningún extremo. Entonces, acá hay un par de cosas, ¿no? Por ejemplo, si
sesión de entrenamiento, ¿no? Si te sientes fuerte y recuperado cuando tengas que volver a entrenar, podrás estimular nuevamente el crecimiento. Esto va dirigido acá. Entonces, obviamente, si tú en tu siguiente entrenamiento eh, te sientes bien, te sientes fresco, no te sientes tan lastimado, no hay dificultad para coordinar los movimientos normales, como caminar, agarrar o falla muscular esporádica, ¿no? Calambres, etc. Entonces, es un buen indicador que te has mantenido dentro de ese rango, ¿sí? De repeticiones y por ende tu siguiente sesión que tú vuelvas a trabajar ese mismo grupo muscular, le vas a sacar mayor provecho porque vas a entrenar fuerte, ¿no? Entonces, por el contrario, si tú sentiste que no pasó nada, no pasó nada, entonces quizás no, pero así, nada, no te dolió absolutamente nada, eh, quizás estés muy debajo de tu volumen mínimo, ¿sí? Entonces, obviamente, no es así. Y vamos a hacer un ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, digamos que es la primera semana de un nuevo ciclo de entrenamiento y has programado eh, tus dos sentadillas, ¿no? Tus variantes, eh, y tienes una hack y tu sentadilla búlgara, ¿no? Entonces, si el martes y el miércoles pasan, imagínate que no tienes ningún tipo de dolor muscular, entonces puedes estar seguro que podrás agregar, ahí te vas a dar cuenta de que puedes agregar un par de series, ¿sí? A tu próxima sesión de lunes, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso podría ser apropiado agregar una sola serie. ¿En qué? ¿En dónde? Probablemente en tu sentadilla hack, ¿no? Entonces, ahora, y luego vas a mantener el mismo número de series con el resto de ejercicios. Pero ahora, si el martes y el miércoles, eh, ya de tu segunda semana de entrenamiento, ya estás con un dolor muscular notable, pues ahí ya pueden estar ustedes seguros de que han tomado una buena decisión, señores, ¿no? Para tu entrenamiento del lunes. Por otro lado, si todavía te duele, ¿sí? De ese entrenamiento, cuando ya te debería tocar volver a entrenar ese mismo músculo, entonces quizás ya te hayas excedido, ¿no? Ya te hayas excedido. Entonces, para ir finalizando esta parte, algunas recomendaciones de eso, porque es un poquito más extensos, ¿sí? Entonces, esto es simple, ¿sí? Eh, si no estamos muy adoloridos, ¿no? Después de una sesión de entrenamiento, hay que hacer más series para ese grupo muscular, ¿entiendes? Otra sería que una vez que ya, digamos, tenemos ese un buen bombeo, eh, ya resistas la tentación de hacer series adicionales, ¿sí? Para tu grupo muscular. Otra, si apenas te sientes muy recuperado cuando llegue tu próxima sesión de entrenamiento, eh, no dudes en agregar un par de series la próxima semana. Una serie, bueno. Ahora, si altera, si estás todo el tiempo, si logras, perdón, recuperarte todo el tiempo para tener otro buen entrenamiento, bueno, lo mejor que puedes hacer es mantener ese volumen por el momento, ¿sí? Así de simple. Y por último, si no te recuperas del dolor, sí, o sea, te duele a morir, te sientes mucho más débil de lo normal, en tu próxima sesión considera reducir el volumen de tu entrenamiento, ¿sí? Para la próxima semana, en una o dos series para asegurarte que te vas a recuperar, ¿ok? Entonces, básicamente eso. Bueno, ahora vamos a pasar a responder las preguntas. Ahora, yo les recomiendo también acá para culminar, comenzar con 2 a 6 series por grupo muscular, ¿sí? A manera general, en una hipertrofia.
hasta que ustedes le den, ¿no? Pero yo digo, vamos con dos o tres. Igual, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Entonces vamos a pasar a responder nuestras preguntas, señoras, ¿sí?